Oye, ¿dónde está el dinero? ¿Piensas quedarte con los 2.000 € de la paga extra de Navidad? Como esta tarde no vea la transferencia, no te molestes en volver a esta casa. Mi hijo y yo no acogemos a nueras egoístas y aprovechadas. Esas fueron las palabras que mi suegra me gritó directamente al oído en mitad de una reunión de trabajo muy tensa. Me llamo Lucía y durante 4 años he sido la nuera que se ha deslomado pagando el alquiler y manteniendo tanto a su marido como a su suegra, para que al final me trataran como a una arrimada. Pero se equivocaba de lleno. Aquella fría Nochebuena, en lugar de llorar y suplicar, lancé sus 2 bolsas de ropa y las de mi marido al patio, y declaré con voz firme: «Esta casa la pago yo. Así que marchaos, mamá. ¿Y tú? ¿Fue mi acto una crueldad o el justo precio que debían pagar por su avaricia desmedida?» Les invito a escuchar la historia y a dejar sus comentarios para compartir su opinión. El ambiente en la sala de reuniones de la planta 15 estaba cargado tenso como la cuerda de un violín. Ni siquiera el zumbido del aire acondicionado lograba ahogar el silencio sepulcral mientras el director general hojeaba, página por página, el informe de fin de año con el ceño fruncido. De repente, el estridente sonido de un teléfono rompió la solemne quietud. Era mi móvil. La pantalla se iluminó mostrando 2 palabras que me aterrorizaban. Suegra. Sentí como la cara me ardía, notando las decenas de miradas de mis compañeros y el gesto de fastidio de mi jefe clavándose en mí como alfileres. Apagué el tono a toda prisa, pero una familiar inquietud ya se había apoderado de mí. Durante estos 4 años, cada vez que llegaba el día de cobrar la nómina, el teléfono de Carmen sonaba con la puntualidad de un despertador, sin fallar ni un minuto. Pero hoy apenas estábamos a 20 de diciembre. Ni rastro de la nómina ni de la paga extra, y el trabajo me desbordaba. ¿A qué venía esa llamada en horario de oficina? Disculpen, tengo que resolver un asunto urgente, susurré mientras cogía el móvil y salía corriendo hacia el pasillo, intentando escapar de la atmósfera asfixiante de la sala. Apenas pulsé el botón de aceptar antes de poder decir hola por pura cortesía, la voz de Carmen estalló al otro lado de la línea, chillona y penetrante como la bocina de un camión, reventándome el tímpano. «Lucía, ¿dónde está el dinero? ¿Piensas quedártelo? Javier me dijo que ya te habían ingresado los 2.000 € de la paga extra. ¿Cómo es que todavía no he recibido el mensaje del banco?» Me apoyé en la pared acristalada, respiré hondo, y traté de reprimir la ira y el agotamiento que me subían por la garganta. «Mamá, estoy en una reunión. Además, la empresa todavía no ha pagado la extra. Hoy es día 20. Hasta la semana que viene no cobraremos. Javier se habrá enterado de algún rumor y te lo ha contado mal. No me vengas con cuentos». Su voz siseó a través del altavoz, y pude oír perfectamente su respiración agitada por la rabia. «Javier dice que eres jefa de equipo, que tienes un sueldazo. Seguro que tienes un fondo secreto para mandárselo a tu familia, ¿a que sí? Ya me conozco yo el percal de las nueras como vosotras. Tu marido necesita capital para un negocio. Y tú, su mujer, no eres capaz de apoyarlo. ¿Para qué guardas el dinero con tanto recelo? ¿Quieres que tu marido se muera de hambre?» Al oír aquello sentí una punzada en la nariz. Durante 4 años, ¿quién había pagado el alquiler? ¿Quién había hecho la compra? ¿Quién había saldado las deudas de juego de su hijo? Carmen lo sabía de sobra, pero siempre lo ignoraba. «Mamá, te digo la verdad, todavía no he cobrado. Mi sueldo se va íntegro en el alquiler y las facturas, porque Javier no aporta ni un céntimo. ¿Encima te atreves a echarle en cara lo que hace?», gritó Carmen interrumpiéndome. «Esta casa es una bendición. Javier tuvo que mover muchos hilos para conseguir este alquiler tan barato. Tiene el contrato a su nombre. Tú solo eres una arrimada que vive a costa de su marido. Así que compórtate. Me da igual tus excusas. Si esta tarde no veo 2.000 € en mi cuenta, no te molestes en volver a esta casa. Mi hijo y yo no vamos a mantener a una nuera egoísta y aprovechada como tú. Así que tú verás». El pitido monótono e implacable me indicó que había colgado. Me quedé allí, sola en el pasillo desierto, con el móvil ardiendo en la mano. Me giré y vi mi reflejo en el gran ventanal. Una mujer de 30 años, con el rostro demacrado bajo una fina capa de maquillaje y unas ojeras moradas por las noches en vela preparando informes y preocupada por llegar a fin de mes. Durante 4 años, yo había sido la única que sostenía económicamente a esa familia, soportando cada crítica para mantener la paz. Y ahora me trataban como a una parásita, amenazándome con echarme del mismo lugar por el que yo pagaba. ¿Que no volviera? De acuerdo. Apreté el teléfono en mi mano, una sonrisa gélida se dibujó en mis labios y mi mirada perdió su habitual resignación. «Si quieres que no vuelva, mamá, esta tarde volveré para ver quién es realmente el que tiene que hacer las maletas y marcharse de esa casa en pleno y gélido invierno.
La llovizna de diciembre golpeaba con insistencia el parabrisas, mezclándose con el chirrido monótono de los limpiaparabrisas y haciendo que mi corazón se sintiera aún más helado. El frío del invierno madrileño no era nada comparado con la desolación que se apoderaba de mi alma en ese momento. Mientras conducía por el camino de siempre hacia casa, el recuerdo del día de mi boda, 4 años atrás, volvió con una claridad abrumadora, como si hubiera sido ayer. Aquel día, durante el banquete, Carmen había declarado solemnemente ante todos los invitados: el dinero en casa lo tiene que llevar el hombre para que prospere. Si lo llevan las mujeres, solo lo malgastan en caprichos y cosméticos. Yo, por aquel entonces enamorada de Javier y deseando una vida familiar tranquila, acepté sin rechistar y le di todos mis ahorros. ¿El resultado? La prosperidad no apareció por ninguna parte. Menos de un mes después, Javier me confesó que estaba endeudado. Mi dinero se había esfumado en sus interminables juergas. Al llegar a la puerta, me quité el abrigo empapado y, conteniendo un suspiro, entré en casa. La escena que me encontré me revolvió el estómago de hambre y autocompasión. Sobre la mesa del comedor, un caos de platos sucios y los restos de un guiso frío, con una capa de grasa blanca y cuajada en la superficie. Al lado, cubiertos tirados de cualquier manera y varias latas de cerveza vacías. En la fuente, solo quedaban unas hebras de verdura y trozos de patata deshechos. Ni rastro de carne. Era evidente que madre e hijo se habían dado un festín sin importarles que yo llegara tarde de trabajar y sin haber comido nada. En el salón, Javier estaba tumbado a lo largo del sofá, con una pierna apoyada en el reposabrazos, los ojos fijos en la pantalla del móvil, jugando. De vez en cuando, soltaba un taco por haber perdido. Carmen, a su lado, se hurgaba los dientes tranquilamente con un palillo mientras veía una telenovela. El volumen del televisor estaba tan alto que ahogaba el sonido de la lluvia. Al verme entrar, Javier ni se inmutó. Sin apartar la vista de la pantalla, soltó una frase seca. «Ya has vuelto. ¿Le has transferido el dinero a mamá? Lo necesito urgentemente para invertir en un lote de decoración navideña con Carlos. Es una oportunidad de oro. Te aseguro que sacaremos 4 veces lo invertido. Estas navidades vamos a tirar la casa por la ventana». Miré los restos fríos de la cena, y luego a mi marido, holgazaneando en el sofá. La ira que había contenido desde la llamada de la tarde volvió a encenderse. Dejé el bolso sobre la mesa con un golpe seco y mi voz sonó cortante. ¿El lote de Navidad? ¿O será como el de los turrones en octubre y el de la ropa a principios de año? Siempre dices que necesitas capital, que el éxito está asegurado, y al final, ¿dónde acaba el dinero? No veo beneficios por ninguna parte, solo los mensajes de los acreedores cada mes, y luego soy yo la que tiene que deslomarse para pagar tus deudas. Al oírme, Javier se levantó de un salto, como impulsado por un resorte. Lanzó el móvil con fuerza sobre el sofá, con la cara roja como un tomate, y gritó con el cuello hinchado: «¡Cállate! ¿Me estás llamando mantenido? ¿Qué sabrá una mujer de negocios? Estoy intentando levantar un futuro para esta familia. Si no ayudas, al menos no critiques y te quejes. El dinero que ganas también es dinero de la casa. Lo uso para invertir, no me lo gasto con otras». La tensión en la casa era palpable. Carmen, al ver a su hijo enfurecido, escupió el palillo al suelo, torció el gesto con desprecio y añadió una frase que me dejó helada. «Esta se cree mucho porque trabaja y gana 4 duros, y por eso nos menosprecia, hijo. Menuda nuera, siempre sacando trapos sucios. Deberías recordar que esta casa la consiguió Javier gracias a sus contactos y a la suerte que tiene, para que tú tengas un techo bajo el que vivir. Eres una arrimada, tu marido te da cobijo, y ni siquiera lo agradeces. No creas que por pagar un par de facturas de luz y agua tienes derecho a levantarnos la voz». Me quedé paralizada, viendo cómo se compinchaban, sin poder articular palabra. Durante 4 años, Javier le había mentido a su madre, diciéndole que el contrato de alquiler estaba a su nombre y que él pagaba la renta mensual para quedar bien con ella. Yo, por guardar las apariencias por él, nunca lo había desmentido. Resulta que mi silencio y mi sacrificio se habían convertido en la excusa perfecta para pisotearme y humillarme de esa manera. La casa que yo pagaba al 100%. A sus ojos, ahora yo era una desagradecida que vivía de gorra. Era ya noche cerrada. Los ronquidos acompasados y despreocupados de Javier se mezclaban con la respiración sibilante de Carmen, que llegaba desde la otra habitación, haciendo que el silencio fuera aún más denso. Yo yacía inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando el techo oscuro, esperando a que ambos estuvieran profundamente dormidos. Solo entonces me incorporé con sigilo. Metí la mano en el forro de un sujetador viejo y saqué una llave diminuta. Era mi objeto más preciado, lo único en aquella casa que Carmen no podía tocar, y la razón por la que a menudo, frustrada, me llamaba mujer retorcida que esconde un fondo secreto.
Me acerqué en silencio al armario, aparté un montón de ropa vieja y revelé una pequeña caja fuerte escondida en un rincón oscuro. Con un chasquido seco, la puerta metálica se abrió. Dentro no había oro, ni joyas, ni bisutería cara, solo un solitario cuaderno de tapas negras con los bordes gastados y un fajo de papeles desordenados. Encendí la linterna del móvil, y su luz amarillenta iluminó cada detalle de mis meticulosas anotaciones de los últimos 4 años. Octubre de 2020. Pago de deuda de apuestas de Javier, 5.000 euros. Enero de 2021. Gastos de hospital por operación de riñón de mamá, 3.500 euros. Alquiler, 48 meses, 48.000 euros. Comida, facturas, regalos para la familia, celebraciones. Cada cifra danzaba ante mis ojos, fría e implacable. Hice un cálculo rápido. La suma total que había invertido en ese pozo sin fondo rozaba los 100.000 euros. 100.000 euros a cambio de mi juventud, mi sudor y mis lágrimas, para que esa noche me llamaran arrimada. Mis manos temblorosas pasaron las páginas siguientes. Un papel arrugado se cayó. Era el resguardo de una casa de empeños. Mi scooter, mi único medio de transporte para ir a trabajar, había desaparecido hacía 3 meses. Javier me había dicho con dulzura que un amigo se la había pedido prestada para un viaje de unos días. Yo le creí y me resigné a coger el autobús abarrotado durante todo el trimestre. Resultó que la había empeñado por 1.500 euros para jugárselos a las cartas. La fecha para recuperarla había pasado hacía mucho. Con los intereses acumulados, seguramente esa scooter ya no volvería a ser mía. Una notificación de mensaje en mi móvil sonó suavemente, pero fue suficiente para que diera un respingo. Apresuradamente, puse el móvil boca abajo sobre el colchón y miré de reojo a Javier, que seguía durmiendo como un tronco. Encendí la pantalla. Un aviso del banco. Su cuenta ha recibido un ingreso de 2.250 euros, correspondiente a su nómina y paga extra de Navidad. Por costumbre, durante estos años, en ese mismo instante habría transferido 1.500 euros a la cuenta familiar, cuya tarjeta manejaba Javier para mantener las apariencias con su madre. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de transferir. 1 segundo, 2, 3. La imagen de la cena fría de esa noche y la mirada despectiva de Carmen aparecieron con nitidez en mi mente. Me mordí el labio, apagué la pantalla y dejé el móvil a un lado. No, ni un céntimo más. Mi estupidez y mi paciencia habían llegado a su límite. De repente, el móvil de Javier, que estaba cargando en la mesilla de noche, se iluminó. Un nuevo mensaje. En la penumbra, la luz de la pantalla se reflejó en su rostro dormido, tan plácido que resultaba odioso. La curiosidad me pudo. Me incliné y leí el breve mensaje de un número desconocido, sin guardar, que se mostraba en la pantalla de bloqueo. Javier, ¿qué pasa con los 2.000 euros? No podemos esperar a mañana por la tarde. No nos obligues a ir a tu casa a montar un escándalo, que sería una pena. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ir a tu casa. Ese no era el tono de un socio de negocios. Era, sin duda, el de unos prestamistas, de cobradores de deudas. Resulta que los 2.000 euros que madre e hijo me habían exigido esa misma tarde no eran para ninguna inversión, sino para tapar el agujero de deudas de juego que Javier acababa de cavar. Y se atrevían a insultarme, a amenazar con echarme, solo para que yo me matara a trabajar y pagara sus vicios. Miré al hombre que dormía a mi lado, luego al cuaderno lleno de deudas que yo había asumido por él. Una mezcla de asco y determinación se apoderó de mí. Muy bien. ¿Queréis jugar sucio? Pues yo también jugaré. Pero esta vez, las cartas las reparto yo. A la mañana siguiente, en cuanto sonó el despertador, me levanté de un salto. Después de una noche en vela, descubriendo secretos terribles, mi mente, en lugar de estar agotada, estaba extrañamente despejada. Me puse mi traje de oficina, un poco de pintalabios rojo para avivar mi rostro pálido, y respiré hondo antes de salir del dormitorio. El ambiente en la casa era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. En la mesa del comedor, Carmen ya estaba sentada, con cara de pocos amigos, mirándome con sus ojos penetrantes llenos de hostilidad. Javier, a su lado, se tapaba la cara con un periódico viejo, pero le temblaban las piernas. Sus ojos, hundidos y ojerosos, me miraban de reojo. Seguramente, el mensaje del prestamista de anoche no le había dejado dormir. Por costumbre, durante estos 4 años, cada mañana antes de ir a trabajar, sacaba de mi cartera 20 euros y los dejaba sobre la mesa para que Carmen hiciera la compra. Ella siempre se quejaba de que tenía las piernas débiles y no podía ir a mercados lejanos, por lo que compraba en el supermercado del barrio, donde todo era más caro. Así que ese dinero apenas daba para la comida y la cena de ellos dos.
Con toda naturalidad cogí mi bolso, pasé de largo por la mesa y me dirigí a la puerta sin hacer el más mínimo gesto de sacar la cartera. Al verme a punto de salir, Carmen golpeó la mesa con fuerza. «Para ahí, ¿a dónde vas? ¿Y el dinero para la compra de hoy? ¿Piensas dejar que nos muramos de hambre? Hoy quería comprar un pollo de corral para hacerle un caldo a Javier y que reponga fuerzas. Últimamente trabaja y piensa mucho, y se ha quedado muy delgado». Detuve la mano en el pomo de la puerta, me giré y esbocé una sonrisa forzada, mi voz suave pero afilada. «Anda, mamá, si en la nevera todavía quedan una docena de huevos y unas judías verdes que compré anteayer. Podéis haceros unos huevos cocidos para ir tirando. Este mes la empresa va mal y todavía no me han adelantado el sueldo. No llevo un euro en el bolsillo». «¿Otra vez con la misma cantinela de que eres pobre?» Carmen me fulminó con la mirada. Se levantó de un brinco y me señaló con el dedo. «Ganas un dineral y dices que no tienes para la compra. ¿Te crees que soy temota? No sé cómo te las apañarás, pero tu marido es el que trae el pan a casa y necesita comer bien para tener fuerzas. Dame el dinero ahora mismo». Miré de reojo a Javier. Al oír a su madre llamarle «el que trae el pan a casa», se puso pálido como la cera y agachó la cabeza, con la frente perlada de sudor. Sabía perfectamente que en su bolsillo no tenía ni para un café, mucho menos para un pollo de corral. Me encogí de hombros, con un tono tan indiferente que hasta yo misma me sorprendí de mi propia audacia. «Es la verdad, mamá. Si no me crees, no puedo hacer nada. Oye, ¿por qué no le pides a Javier que te adelante algo? Está metido en un negocio muy grande, algo de decoración de Navidad que le va a dar muchos beneficios. Seguro que no le faltan unos cuantos euros para comprarte un pollo, ¿verdad?» Al oír lo del negocio de Navidad, Javier dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y balbuceó incoherentemente. Sí, bueno, es que he metido todo el dinero en la mercancía, no me queda efectivo». Carmen, al ver a su hijo titubear, se enfureció aún más y se giró para descargar toda su ira sobre mí. «¿Pero qué clase de mujer eres? Tu marido se ocupa de los asuntos importantes, y tú deberías apoyarlo desde casa. Por unos míseros euros. Y ya se lo estás endosando. Una mujer tan inútil y tacaña como tú solo sirve para echarla a los perros». La rabia me invadió, pero esta vez no dejé que me consumiera. Miré fijamente a los ojos de Carmen y pronuncié cada palabra con una claridad rotunda, mi voz resonando en el pequeño salón. «Qué graciosa es usted, mamá. Ayer mismo decía que esta casa era de Javier, que era una bendición que él había conseguido. Pues entonces, el dueño de la casa debería ser responsable de dar de comer a su propia madre, ¿no? Yo solo soy una arrimada. No me atrevería a robarle ese mérito». Dicho esto, me di la vuelta, abrí la puerta, salí y la cerré de un portazo. Detrás de la madera, oía los gritos e insultos de Carmen. «Tú, ¿te atreves a contestarme? Maleducada, vuelve aquí ahora mismo». Saqué la moto del portal, con las manos aún temblorosas por una mezcla de nerviosismo y euforia. Por primera vez en 4 años de agachar la cabeza, me había atrevido a plantarle cara a su irracionalidad. Una sensación de satisfacción recorrió mi cuerpo al recordar la cara de pánico de Javier cuando le sugerí que pagara él. ¿De dónde iba a sacar el dinero? Con los acreedores pisándole los talones. Esta batalla no había hecho más que empezar, y no me detendría hasta recuperar todo lo que era mío. Al salir de la callejuela, con el corazón todavía latiendo con fuerza por mi reciente rebelión, no me dirigí directamente a la oficina como de costumbre. En lugar de eso, giré hacia la cafetería El Tilo, escondida tras la sombra de un árbol centenario a unos cientos de metros de casa. Era el cuartel general de Manuel, el dueño del piso en el que llevábamos viviendo 4 años. Manuel, un hombre de más de 65 años, militar retirado, era extremadamente recto y odiaba la mentira y los engaños. Me apreciaba porque me veía trabajar de sol a sol y era limpia y educada, pero no soportaba a Javier por su carácter fanfarrón y su costumbre de montar fiestas ruidosas con sus amigos. Entré en el bar y vi a Manuel sentado, muy formal, con una taza de café con leche y un periódico en la mano, entrecerrando los ojos tras sus gafas de leer. Respiré hondo para calmarme y me acerqué, dejando suavemente sobre la mesa una botella de vino de Rioja, una reserva especial. «Buenos días, Manuel. ¿Ya ha vuelto de su paseo matutino?» Le he traído una botella de buen vino para brindar por adelantado por las fiestas. Manuel levantó la vista, y al verme, dobló el periódico. Su mirada se suavizó un poco, pero seguía siendo seria. «Lucía, qué sorpresa. Siéntate. Precisamente pensaba llamarte». Tiré suavemente de una silla y me senté frente a él, con un nudo en el estómago. «¿Ocurre algo, Manuel?» Manuel suspiró, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera. «Hoy es 20 de diciembre.
El contrato de alquiler de vuestro piso vence el día 25, justo en Nochebuena. Si te soy sincero, estoy pensando en recuperar la casa y no volver a alquilarla. Sentí que se me paraba el corazón. Si recuperaba el piso ahora, mi plan se iría al traste. Me apresuré a preguntar, ¿por qué, Manuel? Siempre le hemos pagado el alquiler puntualmente. Nunca nos hemos retrasado ni un día. Contigo no tengo ninguna queja, dijo Manuel, agitando la mano, con un tono más severo. Pero estoy harto de tu marido. Últimamente no para de traer a sus amigotes a casa para beber y montar escándalos con el karaoke. Los vecinos se me han quejado varias veces. Yo soy una persona decente y no puedo tolerar ese tipo de inquilinos. Además, he oído rumores de que anda metido en deudas. No quiero que la gente de los bajos fondos venga a molestar a mi propiedad. Las palabras de Manuel fueron como un jarro de agua fría, pero al mismo tiempo confirmaron todas mis sospechas sobre Javier. No solo era un vago, sino que estaba convirtiendo la casa que yo pagaba en un antro de perdición. Pero en la desgracia encontré una oportunidad. El desprecio de Manuel hacia Javier era mi mayor ventaja en ese momento. Le miré directamente a los ojos, con una voz sincera pero firme. Manuel, entiendo su preocupación. La verdad es que, durante estos 4 años, la persona que le ha transferido el dinero del alquiler cada mes he sido yo. Javier no ha pagado un solo céntimo. Soy la primera interesada en cuidar esa casa. Hice una pausa, observando su reacción, y luego jugué mi carta. Quería pedirle que me dejara renovar el contrato por un año más. Le pagaré 6 meses por adelantado, ahora mismo, para que se quede tranquilo. Pero tengo una condición, y me gustaría que me ayudara. Manuel enarcó una ceja, curioso. ¿Qué condición? A ver, cuéntame. Saqué de mi bolso el contrato de alquiler que había redactado la noche anterior y se lo deslicé sobre la mesa. Quiero firmar un nuevo contrato, pero la única arrendataria seré yo, Lucía García, y quiero añadir una cláusula especial en el apartado de derechos y obligaciones. Manuel cogió el papel y leyó en voz alta la línea que yo había subrayado. Cláusula 5.3. La arrendataria deña, Lucía García, tendrá la potestad exclusiva de decidir sobre la permanencia de cualquier individuo en la vivienda arrendada, sin el consentimiento expreso, ya sea verbal o por escrito, de la arrendataria. Cualquier persona, incluidos familiares, que pernocte en la vivienda por un periodo superior a 24 horas será considerada un ocupante ilegal. Y el arrendador, D. Manuel, se compromete a asistir a la arrendataria en el proceso de desalojo. Cuando terminó de leer, Manuel se quitó las gafas y me miró fijamente, con una mirada cargada de intención. Lucía, ¿vas en serio con esto? ¿Piensas echarles a la calle? Apreté los labios, conteniendo la amargura que me subía por la garganta. He aguantado demasiado, Manuel. Si ellos no me consideran de la familia, yo no tengo ninguna obligación de mantenerlos en una casa que pago con mi sudor y mis lágrimas. Solo quiero protegerme. Manuel guardó silencio un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Sacó una pluma estilográfica del bolsillo de su camisa y dijo: «De acuerdo. Confío en ti. Pero en ese parásito vago no confío nada. Apoyo a la gente trabajadora y honrada como tú. Firmaré». Al ver la firma decidida de Manuel en el contrato, sentí como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Sostuve aquel papel, frágil pero lleno de poder, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolso. No era un simple contrato de alquiler. Era la espada de la justicia que había estado afilando toda la noche. Ahora, el poder de vida o muerte en esa casa estaba completamente en mis manos. Carmen, Javier, esperad. La Navidad de este año será un recuerdo que jamás olvidaréis. Tras conseguir mi talismán, el nuevo contrato de alquiler de Manuel, llegué a la oficina cuando el reloj ya marcaba las 12 del mediodía. Después de una mañana de idas y venidas, mi estómago rugía de hambre, pero mi mente estaba más despejada que nunca. No comí. Fui directamente a buscar a Sofía, mi mejor amiga de la universidad, que ahora trabajaba en el departamento legal de la empresa, y la llevé a un rincón apartado del balcón. Le enseñé la captura de pantalla del mensaje del prestamista que le había hecho al móvil de Javier mientras dormía. Sofía se ajustó las gafas y, con los dedos tecleando ágilmente en su portátil, buscó información a través de sus contactos. 15 minutos después, se giró hacia mí con cara seria. «Lucía, lo he comprobado. El número que le escribió a tu marido no es de ningún socio comercial. Es el teléfono de un grupo de usureros que opera bajo la fachada de una empresa financiera, principalmente en la zona de Tetuán. Son conocidos por ser muy agresivos cobrando sus deudas». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Usureros? Sofía asintió, bajando la voz. ¿Recuerdas el último mundial de fútbol?
Seguro que tu marido Javier se metió en las apuestas deportivas y lo perdió todo. Mis contactos en la policía me han dicho que este grupo está presionando mucho para cobrar las deudas antes de que acabe el año. Esos 2.000 euros seguramente son solo los intereses o una pequeña parte del capital, porque las deudas de juego crecen a un ritmo vertiginoso. Al atar cabos, todo encajaba de una forma espeluznante. Las noches en que Javier se quedaba despierto viendo partidos, gritando como un loco, seguidas de días de mal humor y enfados sin motivo, la venta de mi scooter y, como colofón, la farsa del lote de decoración navideña. No había ninguna oportunidad de negocio. Madre e hijo me estaban presionando para que soltara el dinero, no para invertirlo, sino para salvarle el pellejo a Javier de una visita de los matones. Tienes que cortar por lo sano, Lucía, me dijo Sofía, apretándome la mano con preocupación. Meterte con esa gente es un infierno. No solo te acosan por el dinero, sino que te aterrorizan psicológicamente. Si vienen a montar un escándalo a la oficina, puedes perder tu trabajo y tu reputación. No dejes que te arrastren con él. La advertencia de Sofía fue la última señal que necesitaba para disipar cualquier duda que me quedara. Asentí, con el corazón completamente frío. Justo en ese momento, el móvil vibró en mi bolso. Era un mensaje de Javier. Lo abrí y casi se me cae el teléfono de la náusea que me subió por la garganta. Cariño, vuelve pronto esta tarde. Mamá está en el mercado comprando para hacer esas costillas en salsa que tanto te gustan. Te esperamos para cenar en familia. Te quiero mucho. Mi mujer se esfuerza mucho por su marido. Leí y releí el mensaje. Las palabras cariño, te quiero, sonaban increíblemente falsas e irónicas. ¿Cuánto tiempo hacía que no me decía algo así? ¿1 año? ¿2? ¿O nunca desde que nos casamos? Normalmente me llamaba por mi nombre o simplemente tú. Cuando se enfadaba era un mira o un oye, tratándome como a una extraña. Y ahora, acorralado por los acreedores, con la soga de la deuda apretándole el cuello, se ponía la máscara del marido perfecto y cariñoso solo para sacarme dinero. Ese cambio de actitud tan repentino y empalagoso no era arrepentimiento, era la señal más clara de su desesperación. Estaba aterrado, y me necesitaba como escudo, como cajero automático para salir del apuro. Sonreí con amargura, pero con orgullo. ¿Quererme? ¿Apreciarme? No, solo queréis mi cartera. ¿Creéis que unas costillas y unas palabras bonitas baratas pueden engañarme una vez más? Lo siento, pero esa cartera ya está cerrada para siempre. Guardé el teléfono y mirando a Sofía, le dije con una determinación que encendió una llama en mis ojos. Ya sé lo que tengo que hacer. Esta noche volveré pronto para darles a esa familia un regalo de Navidad por adelantado que no olvidarán en su vida. Apenas metí la llave en la cerradura, el delicioso aroma de las costillas en salsa invadió el rellano, eclipsando el olor a humedad habitual de la vieja casa. Al entrar en el salón, me quedé atónita por un momento, como si me hubiera equivocado de piso. El desorden de latas de cerveza, ropa sucia y el ambiente cargado de la mañana habían desaparecido. En su lugar, el suelo brillaba de limpio y los muebles estaban perfectamente ordenados. Sobre la mesa, una cena caliente humeaba, recién servida. Carmen salió de la cocina con una fuente de verduras salteadas. Al verme me dedicó una sonrisa radiante, con una mirada amable que rara vez había visto en los 4 años que llevaba siendo su nuera. Ya estás en casa. Lávate las manos y siéntate a cenar mientras está caliente. Hoy fui al mercado temprano y encontré unas costillas buenísimas. He preparado todos tus platos favoritos. Javier también salió corriendo del dormitorio y con una voz melosa me quitó el bolso de la mano. ¿Estás cansada del trabajo, cariño? Deja que te guarde el bolso. Siéntate y descansa un poco. Esa amabilidad repentina me puso la piel de gallina. Si no fuera por la conversación con Sofía y la foto del mensaje del prestamista, quizás me habría ablandado y creído que por fin esta familia empezaba a valorarme. Pero ahora, viendo esta torpe representación de una familia feliz, solo sentía náuseas. Estaban intentando comprar la seguridad de Javier con un poco de afecto barato. La cena transcurrió en un ambiente de una calidez tan falsa que resultaba incómoda. Carmen no paraba de ponerme las mejores y más carnosas costillas en el plato, mientras me susurraba: «Come, hija. Come mucho para reponer fuerzas». Esta mañana estaba un poco nerviosa, y se me escapó alguna palabra de más, pero es solo porque me preocupo por el futuro de esta casa. Eres joven, no le guardes rencor a una vieja. Javier a mi lado me daba masajes en la espalda de vez en cuando, y me susurraba al oído: «Cariño, a ver si puedes conseguir los 2.000 euros, ¿vale? Te juro por mi honor que este negocio es seguro al 100%. Si sale bien, te compraré un coche nuevo para que vayas cómoda a trabajar. Y en verano,
Nos vamos de viaje a Canarias con mamá para compensar todo tu esfuerzo. La promesa de un coche y un viaje sonaba hueca. Una visión idílica exactamente igual a las que me pintaba cuando me cortejaba. Bebí un sorbo de agua para tragarme el desprecio que me subía por la garganta. Dejé el plato en la mesa, levanté la vista hacia Javier y, fingiendo que lo consideraba, le dije: «Suena tentador. Pero, ¿en qué vas a invertir? ¿Qué empresa es? ¿Qué mercancía exactamente? ¿Puedes enseñarme el contrato o las facturas? El dinero cuesta mucho ganarlo, y necesito ver las cosas claras antes de hacer una transferencia». Mi pregunta fue un golpe directo a su punto débil. La sonrisa se le congeló en los labios, y sus ojos se movieron nerviosamente, evitando mi mirada. Tartamudeó, con la cara completamente roja. «Bueno, es un trato entre amigos, de confianza. Los papeles solo complican las cosas. En cuanto llegue la mercancía, la vendemos y listo, dinero en mano». Al ver a su hijo acorralado, Carmen intervino de inmediato. La sonrisa amable de antes se desvaneció. Dejó caer los cubiertos sobre la mesa, con un ruido seco, y su tono volvió a ser áspero. «¿Pero qué te has creído? Sois marido y mujer, y le pides papeles y facturas como si fuera un desconocido. Es tu marido, está haciendo negocios importantes y tienes que confiar en él. Si sigues con esas exigencias, nunca saldremos adelante. Si no le das el dinero ya, ¿es que quieres que se arruine?». La careta por fin se había caído. Mi última pizca de paciencia se esfumó con la actitud hipócrita de mi suegra. A estas alturas, ya no tenía por qué seguir fingiendo. Dejé mis cubiertos sobre la mesa con un chasquido seco que resonó en el silencio. Me levanté de un salto y los miré a los dos fijamente. Con voz clara declaré: «Voy a ser directa para que os ahorréis el teatro. No voy a daros ni un céntimo, y sé perfectamente que esos 2000 euros los necesita Javier para pagar una deuda con unos matones por perder en las apuestas, no para ningún negocio. No intentéis engañarme ni una vez más». Cuando terminé de hablar, el aire en el comedor se volvió irrespirable, como si todo el oxígeno se hubiera esfumado. Carmen me fulminó con la mirada. Su rostro, antes rojo de ira, se tornó violáceo. Y entonces, sin previo aviso, barrió con el brazo la fuente de costillas calientes, que cayó al suelo con un estrépito. ¡Zas! El sonido de la loza rompiéndose fue ensordecedor. Los trozos volaron por todas partes, y la salsa salpicó el suelo y mis pantalones. Javier dio un respingo y se encogió en un rincón, con la cara pálida, pero yo permanecí inmóvil como una estatua, mirando con frialdad a mi suegra enloquecida. «Tú, muy lista eres tú», gritó Carmen señalándome con un dedo tembloroso. «¿Te atreves a espiar a tu marido? Serpiente venenosa. Ya sospechaba de ti, pero no imaginaba que fueras capaz de algo tan rastrero. ¿Y qué si ganas tú el dinero? Desde que pusiste un pie en esta casa como mi nuera, tu dinero es también el dinero de esta familia. Soy tu suegra, y si te digo que me lo des, me lo das», sin rechistar. Se paseaba por la habitación como una fiera enjaulada, con la respiración entrecortada. Javier, al ver a su madre fuera de sí, corrió a su lado. Mientras le acariciaba la espalda, se giró hacia mí, con un tono que mezclaba la súplica y la amenaza. «Lucía, ¿estás loca? ¿Por qué provocas a mi madre? ¿No sabes que tiene la tensión alta? Pídele perdón ahora mismo y dame el dinero. Son solo 2000 euros. Dámelos y arreglaré todo esto. Y aquí, no ha pasado nada. Deja de ser tan egoísta». Miré a Javier con un desprecio que me ahogaba. ¿Aún se atrevía a llamarme egoísta? Sonreí con amargura y aparté su mano, que intentaba posarse en mi hombro. «Cállate. No tengo ninguna obligación de partirme el lomo para pagar tus deudas de juego. Ni 2000 ni 200.000, no te daré nada. Lo que os pase a partir de ahora es vuestro problema. No penséis arrastrarme con vosotros». «¿Te atreves a hablarle así a tu marido?». Insolente. Carmen, incapaz de contenerse más, se abalanzó sobre mí como un torbellino, con el brazo levantado para darme una bofetada. Pero se equivocaba. Yo ya no era la Lucía sumisa y sufrida de hacía 4 años. Con la rapidez de un rayo levanté la mano y detuve su muñeca en el aire, apretando con fuerza. Carmen se quedó atónita, intentando liberarse sin éxito, con los ojos abiertos de par en par, mirándome como si fuera una extraña. «No vuelva a ponerme una mano encima», le dije entre dientes, con una mirada afilada que se clavó en su alma. «No soy su saco de boxeo. La época en que me dejaba intimidar se acabó. Si me toca, llamo a la policía y la denuncio por agresión». La empujé con fuerza, haciéndola tambalearse hacia atrás hasta casi caer contra la mesa. Soltó un gemido, llevándose la mano al pecho, con el rostro descompuesto por la rabia y la impotencia. Al ver que no podía obligarme por la fuerza, recurrió a su última carta, gritando con una voz chillona:
De acuerdo, eres muy lista. Te crees mucho por tener algo de dinero, y te atreves a enfrentarte a tu suegra. Una nuera tan descarada como tú, no la queremos en esta casa. Si no das el dinero, lárgate. Lárgate de mi casa ahora mismo. Le conseguiré a Javier otra esposa, de buena familia y 1000 veces más rica que tú, para que te mueras de envidia. Sus palabras resonaron en la caótica habitación. Me quedé quieta un segundo, no por miedo o dolor, sino por una extraña sensación de alivio. Por fin había dicho la frase que yo había estado esperando pacientemente durante días. Ahora, ella misma me la había servido en bandeja. Los gritos de Carmen aún resonaban en el salón, pero los ignoré. Entré en nuestro dormitorio y cerré la puerta con pestillo. La frágil madera me separaba del caos exterior, pero me proporcionaba el espacio y la calma necesarios para preparar el acto final. Me apoyé en la puerta, respirando hondo para calmar mi corazón acelerado. En mi mente, la imagen del nuevo contrato de alquiler con la firma de Manuel apareció como un escudo protector. Saqué el móvil y llamé a Sofía. En cuanto contestó, le dije con voz baja pero decidida: Sofía, lo he decidido. Mañana, 24 de diciembre, en Nochebuena, lo haré. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo aguantar más. Sofía, al otro lado, pareció percibir la tensión en mi voz y respondió rápidamente: De acuerdo, sigue el plan. Ya tengo preparados los documentos legales. Si algo se complica, llámame y estaré allí de inmediato. Tras colgar, me puse en acción. Saqué una maleta grande de encima del armario y la abrí en el suelo. Rápida pero cuidadosamente, empecé a guardar mis objetos de más valor, las joyas de oro que mis padres me regalaron en la boda, la cartilla de ahorros, mis documentos y mi ropa más cara. Lo coloqué todo ordenadamente en la maleta, cubriéndolo con ropa vieja para disimular. En el armario dejé algunas prendas de estar por casa, viejas y desgastadas, y un par de trajes de oficina pasados de moda. Miré el armario, que parecía lleno a pesar de estar medio vacío gracias a mi astucia, y sonreí con amargura. Era una trampa psicológica. Pensarían que todavía sentía algo por esta casa, que seguía siendo la misma tonta de siempre, y bajarían la guardia. Cuando terminé, escondí la maleta bajo la cama y la cubrí con la colcha. Luego, cogí el móvil y le envié un mensaje a Manuel. Manuel, mañana por la noche, sobre las 7, ¿podría pasarse por casa? Necesitaré que sea testigo cuando recupere la vivienda. Muchas gracias. Apenas enviado, apareció el doble cheque azul. Manuel respondió con 2 simples palabras. De acuerdo. Su apoyo me dio aún más fuerza. Afuera los insultos de Carmen habían cesado, reemplazados por los pasos pesados y la voz furiosa de Javier. Empezó a golpear la puerta con fuerza, haciéndola temblar. ¡Abre la puerta, desgraciada! ¿Qué haces ahí escondida? ¿Dónde has guardado el dinero? Dámelo ahora mismo, o tiro la puerta abajo. Me senté en la cama, inmóvil, apretando el móvil, con la mirada fría fija en la puerta que vibraba. Sabía que Javier solo ladraba, que no se atrevería a derribarla. Su orgullo le impedía montar un escándalo que alertara a los vecinos, o peor aún, a sus acreedores. Pero también sabía que su paciencia se había agotado. La bestia acorralada estaba a punto de mostrar sus garras, y yo, la cazadora paciente, ya había tendido mi red. Mañana el telón caería sobre esta farsa. La mañana del 24 de diciembre, Madrid amaneció con un frío glacial. Una ola de aire polar llegó justo para Nochebuena, invitando a quedarse acurrucado bajo las mantas. Pero para mí, el frío exterior no era nada comparado con la frialdad de mi corazón al convivir con aquellos hipócritas. Me levanté temprano, me maquillé con esmero y me puse un abrigo rojo vibrante, como una declaración de guerra silenciosa. Antes de salir para el trabajo, dejé a propósito un juego de llaves de repuesto sobre el zapatero, un lugar tan visible que los ojos del lince de Carmen no tardarían en encontrar. Eran las llaves del viejo armario de aglomerado del dormitorio, donde ella siempre sospechó que yo guardaba mi tesoro personal. En la oficina, me senté en mi escritorio, pero mi mente estaba en casa. A las 9 en punto, la hora en que Carmen supondría que yo estaba inmersa en reuniones, abrí la aplicación de la cámara de vigilancia en mi móvil. La microcámara que había instalado en secreto la tarde anterior, oculta tras un oso de peluche en lo alto del armario, transmitía imágenes nítidas de mi dormitorio. Tal como había previsto, el espectáculo comenzó. En la pantalla de mi móvil, la puerta de mi dormitorio se abrió lentamente. Carmen asomó la cabeza, mirando a ambos lados como una ladrona, y luego le hizo una señal a Javier para que entrara. En su mano sostenía el juego de llaves que yo había olvidado, su rostro radiante de triunfo. «Rápido, hijo. La suerte está de nuestro lado. La estúpida esta se ha dejado las llaves. Estoy segura de que esconde el dinero en este armario».
Siempre lo tiene cerrado a cal y canto. Ábrelo. Coge los 2000 euros para pagar la deuda y luego la echamos a la calle de una vez. Javier temblando cogió las llaves. A pesar del frío, le sudaba la frente. Torpemente, introdujo la llave en la cerradura. Clic. El sonido del pestillo al abrirse se oyó claramente a través del altavoz del móvil. La puerta del armario se abrió de par en par y madre e hijo se abalanzaron sobre el contenido, revolviendo y tirando al suelo la ropa vieja que yo había dejado a propósito. «Aquí está». «Lo sabía», exclamó Carmen, triunfante, sacando del fondo del armario un sobre marrón grueso, sellado con cinta adhesiva. Lo rasgó con avidez, esperando encontrar un fajo de billetes, pero la sonrisa se le borró del rostro en un instante. Lo que cayó del sobre no fue dinero, sino una hoja de papel impresa. Javier la recogió y la leyó. Su cara se quedó sin una gota de sangre y sus manos temblaron tanto que el papel se le cayó al suelo. Era una copia del extracto detallado de todas sus deudas de juego, que yo había conseguido gracias a Sofía. Debajo, una frase que yo había impreso en letras grandes y rojas. La próxima vez, paga tus propias deudas. Asume tus actos. ¿Qué es esto? ¿La zorra esta se está riendo de nosotros?, rugió Carmen, con la voz quebrada por la rabia y la decepción. Arrugó el papel, lo tiró al suelo, y como una bestia atrapada, descargó su furia contra mi ropa. Cogió varias de mis camisas y las arrojó al suelo, pisoteándolas mientras rechinaba los dientes y maldecía. Javier se quedó paralizado, apoyado en el armario, con el rostro gris al saber que su secreto había quedado al descubierto. Yo, sentada en la oficina con aire acondicionado, sonreí con desdén mientras veía la patética escena en mi móvil. Con un suave toque, guardé el vídeo. Ese clip de 5 minutos era la prueba irrefutable del allanamiento de mi privacidad, el registro de mis pertenencias y la destrucción de mi propiedad por parte de madre e hijo. Ahora, no solo tenía la razón, sino también la moral y la ley de mi parte, para echarlos de mi vida sin que nadie pudiera acusarme de ser una mala nuera o una esposa cruel. Cerré la aplicación, saqué mi barra de labios de un rojo intenso y me los repasé cuidadosamente. En el espejo, la imagen de la mujer débil y sumisa de antes había desaparecido, dejando paso a una Lucía astuta, fría y poderosa. Miré el reloj y me susurré. Muy bien, a casa a celebrar la Nochebuena. La verdadera fiesta está a punto de empezar. A las 6 de la tarde, cuando las farolas comenzaban a iluminar la callejuela, llegué a casa. Antes incluso de apagar el motor de la moto, los gritos e insultos de Carmen ya se oían desde el portal, tan estridentes que varios vecinos se asomaban para ver qué ocurría. «Zorra, ¿dónde te has metido? Vuelve aquí ahora mismo, desgraciada embustera». Respiré hondo, conteniendo las náuseas, y entré tranquilamente en el patio. Al poner un pie en el salón me encontré con una escena de devastación. La puerta del armario del dormitorio estaba abierta de par en par, y toda mi ropa, libros y objetos personales estaban esparcidos por el suelo. Mis camisas blancas, que yo planchaba con tanto esmero, estaban arrugadas y cubiertas de pisadas sucias. Carmen estaba sentada en cuclillas en medio del desorden, golpeando el suelo con una percha como si estuviera desahogándose con un muñeco. Al verme entrar, se levantó de un salto y se abalanzó hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso. «Ah, por fin apareces. Maldita seas. ¿Dónde has escondido el dinero? He revuelto toda la casa y no he encontrado ni un céntimo. ¿Te lo has gastado con algún amante o se lo has mandado a tus padres?» La miré a ella y luego a Javier, que estaba acurrucado en un rincón del sofá, con la cabeza gacha. Sonreí con desdén, mi voz helada. ¿Has revuelto mis cosas y destrozado la casa solo para buscar dinero? ¿Para qué quieres mi dinero, mamá? ¿Para pagar las deudas de juego de tu maravilloso hijo? ¿O para mantener a un hombre hecho y derecho, que no es capaz de ganarse la vida? Mis palabras fueron la gota que colmó el vaso, un ataque directo al orgullo y la humillación de ambos. Javier, acorralado, estalló de rabia. Rugió como una fiera y se lanzó hacia mí, con el brazo en alto para abofetearme. «¡Cállate la boca! ¿Le faltas el respeto a mi madre? Te voy a matar». Pero yo ya lo había previsto. Retrocedí un paso, esquivando su golpe por un pelo. Al instante, saqué el móvil, que ya estaba grabando, y lo sostuve frente a su cara. Mi voz resonando con firmeza. «Atrévete a tocarme. Si me pones un solo dedo encima, llamaré a la policía ahora mismo por violencia de género y por robo». La cámara del dormitorio ha grabado toda la escena de esta mañana, cuando tú y tu madre forzasteis el armario y revolvisteis mis cosas. Si queréis ir a juicio o a la cárcel, es vuestra decisión. Javier se quedó paralizado, con el brazo aún en alto, como si lo hubieran petrificado. Me fulminó con la mirada. Luego miró el móvil en mi mano.
Su furia se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto. Sabía que no bromeaba. Con las pruebas en la mano, no podía negarlo. Carmen, al ver a su hijo acobardado, se enfureció aún más. Pateó el suelo y gritó, su voz más aguda que el viento que soplaba fuera. «Nos has tendido una trampa. Serpiente, lárgate, lárgate de mi casa ahora mismo. No quiero a una nuera tan rastrera, que espía, graba y denuncia a su propio marido y a su suegra. Desaparece de mi vista». Su orden de expulsión sonó ensordecedora, pero para mí fue la melodía más dulce. Por fin, ella misma me estaba echando, tal como yo había planeado. La miré, y mi sonrisa se hizo aún más grande, la sonrisa de una vencedora a punto de presenciar el final del acto. El grito de Carmen de «desaparece de mi vista» todavía resonaba en mis oídos, pero yo no sentí ni miedo ni vacilación. Me erguí, me alicé la blusa y la miré con una calma glacial. ¿Que me echa mamá? De acuerdo. Pero antes de irme, vamos a aclarar las cosas y a ver quién es realmente el que tiene que hacer las maletas y marcharse de esta casa. Dicho esto, abrí tranquilamente mi bolso y saqué un folio doblado en 4. Lo sostuve en alto frente a ellos y leí con voz clara y fuerte. Contrato de arrendamiento de vivienda. Arrendador: Don Manuel González. Arrendataria: Doña Lucía García. Duración del contrato: 12 meses. A contar desde hoy, 24 de diciembre de 2024. Carmen se quedó boquiabierta, con los ojos como platos. Tartamudeando, señaló el papel. Mientes. Te lo estás inventando. Esta casa la alquiló Javier, el contrato está a su nombre, y paga religiosamente cada mes. ¿De dónde has sacado ese papelucho para amenazarme? Justo en ese momento, la puerta del patio se abrió. Manuel, acompañado por 2 vecinos, entró con paso firme. Iba vestido con su viejo uniforme militar, impecablemente planchado, su rostro serio y su voz resonando con autoridad. Se equivoca usted, señora. Lucía no miente. Fui yo quien firmó ese contrato con ella. Javier, al ver a Manuel, se quedó sin sangre en las venas y retrocedió, escondiéndose detrás de su madre. Manuel entró en el salón y miró a Carmen directamente a los ojos, con voz severa. ¿Se cree que su hijo es un hombre de provecho? Pues se equivoca. Durante 4 años, ha sido Lucía quien me ha transferido el alquiler cada mes, sin faltar un céntimo, sin retrasarse un día. Su querido hijo no me ha pagado ni un solo euro. El antiguo contrato, a nombre de los 2, venció ayer. Hoy he firmado uno nuevo, solo con Lucía. Ahora esta casa es de ella, y tiene todo el derecho a usarla como le plazca. Al oír esto, Carmen se quedó como si le hubiera caído un rayo. Se giró hacia Javier, con una mirada de incredulidad y decepción. Javier, ¿es verdad? Di algo. Decías que te encargabas de todo. Javier agachó la cabeza, sin atreverse a decir nada. Su silencio fue la respuesta más amarga. Sin darles tiempo a reaccionar, me dirigí a la habitación de invitados donde se alojaban. De debajo de la cama, saqué 2 enormes bolsas de basura negras que había preparado. Dentro estaba toda su ropa y sus pertenencias. Arrastré las pesadas bolsas hasta el salón y con todas mis fuerzas las lancé al patio. ¡Pum! ¡Pum! Las bolsas cayeron sobre el suelo húmedo, y algunas prendas viejas se salieron. Me planté en la puerta, señalé hacia afuera, y dije con una voz fría y decidida: «Por favor, salgan de mi casa ahora mismo. A partir de este momento no tienen ningún derecho a permanecer aquí. Esta casa la alquilo yo y la pago yo. No voy a mantener a parásitos desagradecidos». Afuera, la llovizna se había intensificado. El viento helado se colaba por las rendijas. Las 2 bolsas negras yacían en el patio como basura abandonada. Carmen y Javier se quedaron allí, encogidos de frío, con los rostros grises, mirándome como si no pudieran creer lo que veían. Los papeles se habían invertido. La que había sido despreciada y pisoteada ahora tenía el poder, y los que habían sido arrogantes y abusadores eran ahora 2 vagabundos patéticos. Una oleada de satisfacción me recorrió, calentándome en aquella noche gélida. Viendo que la situación había dado un vuelco completo y que no tenía a qué aferrarse, Carmen recurrió al victimismo. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo mojado del patio y, golpeándose los muslos, levantó la cara al cielo y empezó a llorar a gritos. «¡Ay, vecinos! Vengan a ver cómo mi nuera echa a su suegra anciana a la calle en una noche como esta. ¡Cielo santo! Es que no hay justicia. He criado a una serpiente en mi seno, me ha robado la casa, y ahora nos echa a mi hijo y a mí. ¡Ay, Dios mío, qué desgracia!». Sus lamentos teatrales resonaron por todo el vecindario, pero la respuesta no fue la compasión que esperaba, sino miradas de desaprobación y cuchicheos de los vecinos que observaban. La señora Lola, la presidenta de la comunidad,
que estaba cerca, chasqueó la lengua y le dijo con desprecio: «Anda, señora, deje de hacer teatro, que da vergüenza ajena». En este barrio todos sabemos que intentó robarle a su nuera y que la cámara la grabó. Lucía es una santa por haberla aguantado tantos años. Si una vive sin decencia y con tanta avaricia, al final le llega su merecido. Al verse expuesto públicamente, Javier se puso rojo de rabia y vergüenza. Intentó entrar en la casa a la fuerza para salvar el poco orgullo que le quedaba. «Quítate de en medio. Esta es mi casa, y entro cuando me da la gana». Pero Manuel se interpuso, su cuerpo menudo pero firme como un roble. Lo fulminó con la mirada, y señalándole con el dedo, le advirtió con voz de trueno: «Intenta cruzar esa puerta, y verás». «Ya lo he dicho. El contrato está a nombre de Lucía. Esta es su casa. Si entras, llamo a la policía y te detienen por allanamiento de morada y alteración del orden público. ¿Te apetece pasar la Nochebuena en el calabozo?» Javier se detuvo en seco, acobardado por la firmeza de Manuel. Sabía que el militar retirado no bromeaba. Miró a los vecinos que lo señalaban y luego a mí, que seguía de brazos cruzados, impasible. Su valentía se había evaporado. Apoyada en el marco de la puerta, miré a aquellos dos seres patéticos sin sentir la más mínima compasión. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué un billete de 20 euros, lo arrugué un poco y lo tiré al suelo, a los pies de Javier. Los 2000 euros de mi esfuerzo, ni soñéis con olerlos. Pero por los 4 años que fuimos marido y mujer, os doy esta limosna de 20 euros para que os paguéis un taxi a un hostal y paséis la noche. Cogedlos y desapareced de mi vista. No me obliguéis a llamar a seguridad para que os saquen a rastras, que sería aún más humillante». El billete cayó sobre el suelo mojado, un insulto final a su orgullo. Carmen dejó de llorar y me miró con odio e incredulidad. Javier miró el billete, luego a su madre tiritando de frío. Su falso orgullo finalmente cedió ante el hambre, el frío y el miedo. Se agachó, recogió el billete y se lo guardó en el bolsillo. Con la otra mano agarró las 2 bolsas de plástico y tiró de su madre, siseando entre dientes: «Vámonos, mamá. ¿No te da vergüenza que nos sigan insultando? Vámonos». Sus siluetas encorvadas se alejaron, desapareciendo en la oscuridad de la calle, tan sombría como su futuro. Los seguí con la mirada por última vez. Respiré hondo el aire frío y puro de la noche. Y entré en casa. ¡Clic! El sonido del cerrojo, al cerrarse, resonó con fuerza. Un eco de mi propia liberación, cerrando un capítulo de amargura y abriendo una nueva página de libertad. Se acabó. La pesadilla de 4 años había terminado. Una vez cerrada la puerta, un silencio inusual inundó la casa. Un silencio que no había experimentado en 4 años. Sin las quejas de Carmen ni los gritos de Javier, solo quedaba el suave silbido del viento y el tic-tac del reloj. Suspiré aliviada y me dejé caer en el sofá. Me serví un vaso de agua y lo sostuve entre las manos, sintiendo su calor. La sensación de ser dueña de mi propio espacio era increíblemente dulce, pero la paz duró poco. Mi móvil empezó a vibrar de nuevo. Era Javier. Sin embargo, esta vez, al ver su nombre, no sentí miedo, sino una mezcla de satisfacción y desprecio. Los papeles se habían invertido. Yo tenía el control. Bebí un sorbo de agua antes de mirar la avalancha de mensajes. El primero era del número de Carmen. Su tono había cambiado drásticamente. «Hija Lucía, soy vieja y aquí fuera hace mucho frío. Me duelen los huesos. Déjame entrar, por favor. Sé que me equivoqué. Te pido perdón. Te juro que no volveré a gritarte. Eres la mejor nuera del mundo. No me dejes morir congelada». Leí el mensaje y esbocé una sonrisa. Ahora que sentía el frío, se acordaba de disculparse. Demasiado tarde. Sin responder, bloqueé su número. Luego, apareció el mensaje de Javier, aún con su tono arrogante. «Lucía, no seas tan cruel. ¿No tienes corazón? ¿A dónde quieres que vayamos ahora? Ningún hostal nos va a aceptar a estas horas. Abre la puerta o te arrepentirás». Me reí a carcajadas ante su ingenuidad. Le devolví la llamada, mi voz fría como el acero. «Hola. ¿Me preguntas a dónde ir? Eso es problema tuyo. Igual que durante 4 años esta casa y su alquiler han sido problema mío. Tienes brazos y piernas, búscate la vida. No soy tu madre ni tu niñera». Al otro lado de la línea, solo se oía el viento y el castañeteo de sus dientes. Balbuceó algo ininteligible y colgó. Abrí el chat y le envié un archivo PDF que Sofía me había preparado. La demanda de divorcio unilateral. Ya firmada por mí. «Fírmala». Le escribí en un último mensaje. «Cuando me la devuelvas firmada, consideraré devolverte algo de ropa limpia. Si no, puedes pasar el invierno con esas bolsas de basura». Enviado el mensaje, dejé el móvil a un lado. Sabía que no tenía otra opción. Ding dong. Las campanas de la iglesia cercana resonaron.
anunciando que la Nochebuena había llegado. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré el cielo estrellado. Una nueva Navidad, llena de la calidez de la libertad. A la mañana siguiente, el sol de Navidad entraba a raudales por la ventana. Me desperté en un silencio absoluto. Ya no había ruidos de platos, ni gritos, ni la presencia deprimente de mi exmarido. La casa por fin era mía, limpia, ordenada y en paz. Junto al pequeño árbol de Navidad que había comprado, una taza de café humeaba. Sonó el timbre. Era Sofía, cargada de bolsas y con una sonrisa de oreja a oreja. «Feliz Navidad, soltera de oro. Te traigo vino del bueno y pollo asado». Celebramos una pequeña fiesta en el salón. El mismo lugar que 24 horas antes era un campo de batalla. Brindamos y reímos. De repente, a Sofía le llegó un mensaje. Me miró con picardía. Noticia de última hora. La kiosquera me acaba de decir que ha visto a Javier rodeado por unos tipos tatuados en el bar de la esquina. Parece que lo han asustado bien. Estaba llorando y llamando a sus padres para que vendieran tierras y pagaran su deuda. ¿Quieres ir a ver el espectáculo? Bebí un sorbo de vino. Mi corazón estaba en calma. Sus problemas, sus deudas, su patética familia, ya no formaban parte de mi vida. Que se las arregle, respondí. Es el precio que tiene que pagar. Ya no me importa. Me asomé al balcón y respiré el aire fresco de la libertad. Los 2000 euros de la paga extra no se habían perdido. Con ellos había comprado mi paz, mi dignidad y el derecho a vivir con la cabeza alta. Era un precio muy bajo por una vida nueva. Cerré la puerta del balcón, dejando fuera el frío, y me quedé con el calor de la amistad y la alegría en mi pequeño hogar. Para una mujer con dinero, casa y libertad, cada día es una feliz Navidad. Esta historia demuestra que una mujer solo encuentra la paz cuando es independiente económicamente y defiende su autoestima. El respeto en la familia debe ser mutuo, no una sumisión ciega. En esta Nochebuena, elegí mi propia paz para empezar un mañana más brillante. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete. Comenta un 1 si te identificas con Lucía, o un 2 si crees que algo podría haber sido diferente.